que es el tema especial, y recordamos algunas de las glándulas de Golgi. Recuerda que el viernes hablábamos sobre la gran clasificación de las glándulas y que estas glándulas podrían ser endócrinas o exócrinas. Según su origen embriológico, pues yo les hacía un dibujito, pero aquí está más bonito el esquema, de color café, están señalándose las células que posteriormente se van a convertir en glándulas. Y vean ustedes cómo algunas se quedan en el epitelio de superficie, aquí tenemos un ejemplo de la que vamos a hablar hoy, y otras como poco a poco se van imaginando, algunas se logran separar del epitelio superficial, causando entonces una glándula endocrina. Vemos que estas glándulas endocrinas van a tener abundantes vasos sanguíneos y vemos cómo la glándula exócrina queda en contacto con el epitelio superficial, teniendo también un conducto por el cual va a viajar esta secreción. Otras de las características que tenemos que tener en cuenta para clasificar a las glándulas. ¿Me acerco o me alejo? No sé qué quiere. Que no dé clase. ¿Qué criterios tomamos en cuenta para clasificar a las glándulas? Primero, según la capa embrionaria. Recuerden que las glándulas son epiteliales y entonces van a tener origen del ecto, del endo y del mesodermo. Según la presencia o ausencia de conductos, las clasificamos como exócrinas o endócrinas. Según el número de células, unicelulares o multicelulares. Si son glándulas exócrinas, tomamos en cuenta la forma de sus conductos y de sus acimos. Si vemos que son glándulas exócrinas, van a tener tipos de secreción. Y esta secreción puede ser mucosa, serosa, mixta o grasosa. Mucosa quiere decir que va a producir moco. Serosa generalmente es una secreción clara. Mixta puede ser moco combinado con una secreción serosa o grasosa, como las glándulas sebáceas de la piel. Según el mecanismo, vamos a encontrar secreción merocrina, apócrina y holócrina. Todo esto nos estamos refiriendo aquí a las glándulas exócrinas, las que tienen conductos, porque las glándulas endócrinas, si recuerdan, que producen hormonas, y estas hormonas viajan hacia el torrente sanguíneo. En esta clasificación, que fue la que yo hice el día viernes, vemos aquí que las glándulas endocrinas no van a tener un conducto y por eso las clasificamos según su número de células en unicelulares, multicelulares. Dentro de las multicelulares, la organización, que se recuerdan que fue una de las 5 preguntitas que dije, masas, folículos o pueden ser cordones. A ver, ¿qué? Díganme una organización, una glándula endocrina que tenga una organización en cordones. No sé. Bueno, hay una suprarrenal. La suprarrenal, sí. ¿Se recuerdan que hablamos de una capa de la suprarrenal? La capa fascicular. Esa capa tiene cordones. Folículos, el ejemplo clásico, tiroides. Y mencionamos también al estruma ovario. Podría aparecer en alguna localización. En masas, hipófisis o también podrían ser las paratiroides. Y aquí pues algunas. La hipófisis, a ver, segunda fila. Rocío, ¿cuáles son las 3 células características de la adenohipófisis? Células basófilas, cromóforas
logramos observar. Ven ustedes que hay unas células que son más moradas, ven otras células que son más rosadas y hay unas que tienen la mezcla de las dos. Las más rosadas son acidófilas, las moradas son basófilas y las que tienen una mezcla de los dos, como por ejemplo esta de acá, vean ahí hay tres diferentes, esta sería cromófora. Características de la adenohipófisis. Mencionamos que la que puede tener cordones, que le preguntaba a Ken, es la suprarrenal. Característica de las glándulas endócrinas, todas poseen una cápsula. Esto de aquí es su cápsula. Posteriormente posee tres capas con diferentes organizaciones. Y aquí, el último, no lo puedo ver quién es. Juan Miguel. Bueno, es de este lado. Carlos. ¿Cuáles son las tres capas que posee la corteza suprarrenal? Es esta, es la capa que está pegada a la corteza, a la cápsula. Luego le sigue la fascicular y por último la reticular. Y esto que no está marcado, ¿qué sería? La médula, porque la glándula suprarrenal es de las que posee cápsula, corteza y médula, caracterizándose la médula por abundantes vasos sanguíneos. Por eso ustedes logran observar aquí muchos puntitos rojos, porque hace referencia a los eritrocitos que van dentro de los vasos sanguíneos. Y la otra, que les dije que era bastante fácil de recordar, de estas tres, pues las que no hay pierde, es esta, la tiroides. Esperen que me alejo y no te... En esta tiroides, lo que observamos son estas islas. Y alrededor de ellas aparece un epitelio. El epitelio que aparece alrededor de estas es un epitelio cúbico simple. Y hay dos tipos de células. Ahora sí, Juan Miguel. Si es simple, solo hay un tipo de célula que voy a quedar sentada. ¿Cuáles son las dos células características de la tiroides? Y folicular, si es simple y si se estratifica, aparece la parafolicular. Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos las diferentes formas en las que se organizan las glándulas y pues es fácil diferenciar una de otra. Al igual que todas comparten una característica, que todas van a tener un tejido conectivo que va dentro de estas. Y ese tejido conectivo es el que sirve para su irrigación. Es el denominado, no, en todas las glándulas, estroma. Estroma de tejido conectivo. Está en todas las glándulas y se compone de tejido conectivo. ¿Para qué sirve el estroma? Para darle nutrición, para darle irrigación y para darle sostén a las glándulas. Dentro de todas las glándulas. Y sostén. Dentro de todas las glándulas. En todas las glándulas. Es decir, las glándulas endocrinas van a tener dos componentes esenciales. Y esto lo digo para que ustedes lo vayan a aprender. Tienen un estroma y una unidad funcional. La unidad funcional van a ser sus células. Si es la hipófisis, células acidófilas, basófilas y cromófilas. Si es la tiroides, foliculares y parafoliculares. Si es la paratiroides, principales y eurocínticas. Si es la suprarrenal, corteza y médula, y dividiendo cada una de estas en capas. Ahora, el estroma, como mencionamos, va a ser todo ese tejido conectivo que se va a encargar de nutrición, irrigación y sostén de la glándula.
¿Vamos bien hasta allí? Porque esta es la última para que recuerden las endócrinas. Ajá, son como las células propias, las que hacen que se convierta en veamos. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro de las glándulas endócrinas? ¿No? Nos pasamos entonces al tema central de hoy, las glándulas exócrinas. ¿Qué características van a tener? Al igual que la otra, que tenía componentes, pues esta también va a tener dos componentes claros. Primero, vamos a encontrar que esta glándula, si se va me avisa, sí, tengo que van a tener dos componentes especiales. Primero, el lugar en donde se va a producir la secreción. Y segundo, el lugar por donde